Bueno, queridos patitos, ciertamente el asunto de Mali, de Níger, de Burkina Faso es algo que hemos comentado alguna vez en el canal y ahora traemos el asunto de los Estados Unidos, cosa que en principio había habido una especie de choque de trenes y de intereses que ya se habían visto, por ejemplo, en la masacre de Ruanda en 1994 y en el Congo, en esa década de los años 90, 94, 97, donde los franceses vieron peligrar su propio estatus, una circunstancia bastante curiosa que escuché respecto de la protección del francés en la zona de los Grandes Lagos, Lago Victoria, el ámbito del monte que disputaron entre los alemanes y los británicos, teniendo en cuenta de que el Kaiser le dijo a su pariente, la emperatriz Victoria, que Alemania no tenía una cumbre en África, era bastante doloroso. Por lo tanto, el Kilimanjaro tenía que estar del lado de... Vale, querido sobrino, vale, ahora te doy el Kilimanjaro para ti. Por lo tanto, ahí estaba el asunto colonial, el asunto familiar, que luego transuntará en el asunto nacional con un François Mitterrand, porque los socialistas tienen a veces pasados bastante bien curiosos. Por ejemplo, François Mitterrand será como ministro de Justicia en los años 50 el que establecerá la decisión en base a una sentencia de la Francia de Vichy de 1942 de expropiar a los legítimos propietarios del Palacete Laveni Marceau, donde había estado el gobierno vasco, había sido pagado por vascos ligados al PNV y que luego será entregado para el Estado español, aunque devuelto, y luego vuelto a ser entregado al Estado español franquista, con el asunto de que hoy en día es el Instituto Cervantes en París. Por tanto, este pasado bastante vidrioso respecto a François Mitterrand también tiene esa relación con poner en el frontispicio siempre por encima la defensa de la francesidad, incluso en Ruanda, y en el tema del Interhamwe de Radio Mil Colinas y la masacre de 1 millón de personas en 3 meses a machetazo limpio, cosa que evidentemente es dolorosísimo, pero que tiene causas, no solamente en los franceses, también en los belgas, cuando dijeron aquello de, ojo, aquí tiene que haber también, como tenemos en casa, tiene que haber flamencos y balones, a ver cómo los diferenciamos. Les vemos con unas orejas un poco más largas, una fisonomía, no tuvieron que ir a la frenología, bastante en boga en aquellos tiempos, y por tanto estaban los Hutus y los Tutsis, unos en la minoría, ¿no?, política, económica, otros en la mayoría, por lo tanto ahí siempre generan roces y todo esto, y al final hubo la masacre de 1994, pero simplemente es el asunto del ejemplo de que la realidad es más vidriosa de lo que uno puede parecer, y por lo tanto cuando vamos al asunto de Níger, Mali y Burkina Faso, hay esa tentación de decir, bueno, esto es por el imperialismo francés, France-Afrique y todo esto, esto es por la lucha entre franceses y estadounidenses que requiere el asunto de quién se queda, quién se va, la permeabilidad respecto de los Wagner, respecto de... Luego se llamarán Africa Corps, y luego dirán que quieren desnazificar. Es alucinante e increíble las cosas que se pueden llegar a decir para justificar una posición política ligada al Kremlin, que intentó el Kremlin, sí, intentó hacer imperialismo en África. Solo que llegaron tarde, cuando había sido repartido en 1884-85 en la reunión de Berlín, y intentaron ir a un lugar que hoy es lugar donde hay un montón de bases militares, como es Djibouti, antiguo Somalia francesa, que intentó ser nueva Moscovia. Los rusos llegaron tarde porque ahí estaban los franceses, y si no habrían estado los italianos, y si no los británicos que estaban por la zona. Digo italianos y británicos porque tuvieron pedazo de Somalia, la Somalia italiana, la Somalia británica, que luego se medio reunificará con mandato de las Naciones Unidas, lo cual es algo que no suele comentarse, de que hasta 1960-64 Italia recibió el fideicomiso de Somalia, a pesar de que la Somalia de la Segunda Guerra Mundial fue invadida desde el ámbito italiano, y el tema de Etiopía, que tiene larga data para ser explicado. Por lo tanto, ahí estaría parte del asunto en el que sí, Rusia quiso hacer imperialismo en África, pero no pudo.
Y era un momento en el que estaban haciendo imperialismo en la cruzada terrestre, en el ámbito de Siberia, y en el momento también en el que ofrecieron Alaska a Liechtenstein, y luego se la vendieron a los Estados Unidos. Por lo tanto, era compra-venta de territorio. ¿Para qué querían un territorio en África cuando tenían todo lo que necesitaban en la cruzada terrestre, es decir, en Siberia? Y el juego del gran tablero con los británicos en Asia Central, tratando de alcanzar aguas calientes, como es a través de los Dardanelos, tratando de conquistar Constantinopla, un plan que existía antes de la Primera Guerra Mundial, como era el asunto de ir a través de India al Punjab, o bien a través de Irán, bajar a la zona del Índico para tratar de tener un puerto por ahí, el asunto de Vladivostok, que no era suficiente porque se congela en invierno, y tratar de coger por Arthur, cosa que tenemos un conversatorio acerca de la guerra ruso-japonesa. Por tanto, los rusos estaban bien interesados en toda esta cosa y por lo tanto no podían desviar su punto de vista. Por tanto, ahora cuando entran los rusos en juego en Benín, en Ghana, bueno, Togo, que tiene que ver con el ámbito de los... he citado estos países porque están en la parte de abajo, permeando el ámbito de los yihadistas, que tienen dos vertientes, la vertiente Al-Qaeda y la vertiente Estado Islámico, que son dos elementos distintos. Lo mismo que en el ámbito de el ISIS-Khorasan, que tiene influencia respecto al ataque en Irán, aquel que fue sucedido en la tumba de Soleimani, y la lucha que tienen en Afganistán, también como triangulación respecto de los talibán. Por tanto, hay juegos bastante interesantes, a pesar de dolorosos para la persona que vive ahí, respecto de esta situación, y que evidentemente recordaremos el caso del Azawad, que proclamó su soberanía en el ámbito del estado de Tamazight, al norte de Mali, respecto de Bamako, que pudo en 2012 tener una relación con Canarias, pero Canarias no quiso hacerlo porque es parte integrante del Estado español, y por tanto ahí está parte de intríngulis. Pues sí, se pueden hacer estas evaluaciones respecto de Francia, Estados Unidos, el asunto de Wagner, pero evidentemente estaría el asunto de la lucha tribal, hay recursos limitados, la desertificación, el tema del agua y la gestión de estos elementos encapsulados en grupos de lucha. Y evidentemente está el campo ciudad, la demografía respecto de ser más jóvenes que mayores, y la lucha política partidista respecto de la perspectiva que uno puede llegar a tener respecto de lo que ocurre allí, porque no están evidentemente formados. Ya comentamos con el señor Gil en el caso de Etiopía respecto a la idea de la movilidad interna de aquel país, que tenían incluso dificultades de 20 kilómetros respecto de la escuelita, la perspectiva universitaria, como para pensar que esta gente puede evolucionar hacia Europa haciendo una crisis de refugiados como la que tuvo que vivir Angela Merkel. Y por tanto hay algunos que ponen el foco respecto de la idea de tratar de desviar recursos de Ucrania por parte de los europeos, tratando de estimular movimientos demográficos desde el Sahel respecto de Europa y poner en dificultades el Mediterráneo, crisis de refugiados y todo esto. No, no es tan automático. La gente no hace clic simplemente por tener dificultades. Recordemos el caso de Venezuela, que ha sido objeto de vídeos y de conversatorios, en donde sí, hubo dificultades importantes, sí, hubo movimientos migratorios, pero esos 7-8 millones fueron el combo de dificultades muy amplias, y el hecho de haber bajado de 2013 a 2020 a un 10% de la economía que existía antes, no llevó a todo el país a ser exiliados, sino no el tema económico, sino el tema político de vivir en dictadura. Por tanto, habiendo vivido en una democracia hasta 1999, eso genera un pasado que liga a los países vecinos. Pero en África, lo típico ha sido golpes de Estado. Ahora nos podemos rasgar las vestiduras respecto de los golpes de Estado que se han sucedido últimamente en estos países, en Mali, en Níger, en Burkina Faso.
intentos en el Congo, con la idea posible de la binaridad, del duopolio, de que está un gobierno que es pro-occidental, pro-francés y se deja mangonear por los franceses, y luego el otro es liberal en lo político porque establece la libertad, los derechos de los pueblos y es algo absolutamente precioso y por tanto es o lo uno o lo otro, un péndulo que iría del uno al otro. No, la cosa siempre está bastante más manchada respecto de la realidad y por tanto ahí tendríamos que ejercer un análisis bastante más crítico en el ámbito de ¿estos quiénes están? ¿Con los míos o contra los míos? En África no podemos ya aplicar un esquema que era bastante útil en Guerra Fría, a pesar de que evidentemente la gente es bastante más fácil establecer un esquema de cosas en este sentido. En el sentido de, evidentemente, decir, ¿con quién estaban? ¿Con los Estados Unidos o con la Unión Soviética? Ahora es bastante más fácil, en teoría, ¿con quién están? ¿Con los autócratas o con los demócratas? Pero, evidentemente, hay autócratas que tienen una perspectiva en teoría más pro-occidental y hay demócratas que tienen una perspectiva más pro-china, lo cual evidentemente es alucinante, pero es necesario enriquecer el estudio de los casos para tener una perspectiva más rica. Níger en teoría tenía relación con los franceses, con el tema del suministro de uranio. Recordamos el tema de Níger respecto de la torta amarilla, en el caso de Saddam Hussein, 2002-2003, el tema del espionaje, británicos, Estados Unidos y todo esto, tiene todo ese pasado. Pero evidentemente Níger, en esta noticia respecto de que Estados Unidos anuncia que retirará a todos sus militares de Níger para el próximo 15 de septiembre, como fecha límite, después de haber salido los franceses, quedaban los Estados Unidos ahí en el ámbito del Departamento de Defensa. Bueno, pues Níger garantiza que ambos países seguirán manteniendo relaciones bilaterales y ofrece garantías de protección para esa retirada. El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció el día de mi cumpleaños que retiraría a todos sus efectivos de Níger como muy tarde el próximo 15 de septiembre, según ha podido saber aquel día una declaración conjunta de las autoridades nigerinas. Nigerinas que no nigerianas, que en teoría debían de salvaguardar el entorno como potencia militar, política y económica, pero promesas de actuación inmediata nunca se sustanciaron en acciones reales. Por tanto, eso pone en duda lo que podía ser el hecho de que Nigeria... Hay dos países que reciben el nombre respecto del río Níger. El propio Níger y Nigeria. En relación con el asunto colonial, siglo XIX, europeos, todo esto. Lo cual recuerda también el hecho del golpe de Estado en 2010 en Honduras contra Mel Zelaya. Cierto, ahora Xiomara Castro de Zelaya es la presidenta, pero ha costado bastante evolucionar el sistema para que la señora de Zelaya sea la primera presidenta mujer, creo que del país centroamericano. Pero, evidentemente, en aquel momento, teniendo la proximidad de Honduras respecto de Nicaragua, frontera con frontera, Venezuela, que lideraba un grupo de ALBA TCP, que lideraba un grupo dentro de la CELAC, dentro de UNASUR, no actuó en nada en lo físico para tratar de erradicar el golpismo y el gobierno golpista. Por tanto, se pudo ver la debilidad de Venezuela en el caso de Honduras en 2010. ¿Es un caso similar el caso de Nigeria respecto de esta situación en Níger, en Burkina Faso, en Mali? Diría que sí. La fecha había sido acordada tras una serie de reuniones mantenidas entre representantes de ambos departamentos de defensa, que comenzaron el 15 de mayo y terminaron 4 días después, en la capital del país africano, Niamey. El Ministerio de Defensa Nacional de Níger y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos encontraron un acuerdo de retirada para llevar a cabo la retirada, valga la redundancia, de las fuerzas estadounidenses que ya había comenzado y finalizará a más tardar el 15 de septiembre de 2024, rezaba el comunicado conjunto. La administración de Joe Biden se había resistido hasta ese momento a dar un paso que ya había reclamado públicamente la Junta Militar de Níger y que implicará el repliegue de unos 1000 efectivos,
También queda en el aire el futuro de una base construida apenas hace 6 años y valorada en unos 110 millones de dólares. Unos 103 millones de euros. El Ministerio de Defensa nigerino añade que las fuerzas estadounidenses recibirán todas las garantías de protección y seguridad durante su retirada y facilitarán la entrada y salida de personal estadounidense, incluidos permisos de sobrevuelo y aterrizaje para vuelos militares. Ambos departamentos quieren subrayar que la retirada de las fuerzas estadounidenses de Níger no afecta en modo alguno a la continuación de las relaciones en el ámbito del desarrollo y retiran su compromiso con el diálogo diplomático en curso para definir el futuro de sus relaciones bilaterales. La actividad militar ya estaba muy limitada después de que Estados Unidos rompiese sus acuerdos de cooperación con Níger y parase, entre otras cosas, los programas, el tema del vuelo de drones, clave para la recogida de información, de inteligencia y la preparación de ataques no solo en territorio nigerino, sino también en otras zonas de la región del Sahel. El golpe de Estado de 2023, que supuso el derrocamiento del presidente Mohamed Bazoum, llevó al poder a una junta militar, incluyó a Níger dentro de un grupo cada vez más numeroso de regímenes africanos críticos, con presencia occidental y proclives, en cambio, acercamientos a Rusia. Esto sería un elemento bastante limitante respecto de la verdad. La verdad es bastante más profusa y complicada de explicar, como he tratado de comentar antes, y es que ahí tenemos que valorar el hecho de quién puede actuar. La penetración a través del ámbito de la estabilidad o inestabilidad económica, de la diferencia de campo-ciudad, del ámbito de la ciudadanía, creo que lo metamos en un vídeo respecto de las capas de significación en ámbito social, político, económico de lo que es Níger, Mali, Burkina Faso, respecto de la realidad, que siempre es bastante poliédrica, bastante distinta, respecto de dónde está la población, dónde está la situación en ámbito también sanitario, en ámbito de viviendas, en ámbito de los tamazig, los tuareg, el olvido respecto de cuál era la capital, que la cambiaron los ámbitos franceses, en el caso de Níger, porque Níger era de los franceses, el ámbito de Nigeria era más bien británico, Camerún, que luego vio incorporado un territorio con origen francés y británico, que deriva en problemas independentistas en la actualidad. Por lo tanto, hay elementos antiguos, pero, ojo, cuidado, desde las independencias jamás los países miembros de la Unidad Africana jamás han hecho un plan contingente de la redefinición de los límites territoriales de los países. Es un tejemaneje bastante complicado y sería dificultoso, pero sería satisfactorio si se redibujaran a conveniencia de los pueblos de África las fronteras de los países, y tal vez simplificaría la potencialidad de conflictos, porque más difícil parece el asunto de, dentro de las comunidades de los estados constituidos, establecer un marco de referencia de diálogo entre campo y ciudad, entre las personas ricas, las personas pobres, los diferentes estratos, el ámbito militar, como grupo armado en defensa de determinados elementos de élites que hacen política en un momento en el que pareciera esta situación de quieren quitar a Occidente del medio para hablar con Rusia. Ya, bueno, pues ese discurso es más antiguo que la tos, sobre todo en el ámbito de la Guerra Fría. Recordemos el caso de el llamado último rey escocés de África, el caso de este autócrata que tuvo que ver con la operación Entebbe. ¿Quién era? Pónganlo en comentarios. Ahí dejamos un asunto para que veamos que has llegado hasta aquí. Bueno, pues ciertamente ahí tenemos no solamente en Kinshasa el asunto de Mobutu, hay muchos autócratas que ha habido respecto de autodefinirse si estaban con Occidente o estaban en contra de Occidente. Y utilizando la historia para sus propios bienes. En las PMCs, ya sea Wagner, ya sea Africa Corps, ya sea las chinas, no tienen el suficiente preparamiento respecto de lo que un ejército francés, un ejército estadounidense puede hacer en no solamente drones, sino también en capacidad aerotransportada, en capacidad de inflicción de lo que es el tema militar, la estabilidad. Esto ya hemos comentado alguna vez. Y ahí en el tema del Sahel tenemos a Pérez Triana, que es un experto en sus guerras posmodernas, que es un experto desde Canarias, que tiene una perspectiva respecto a todo este espacio y tiempo. Pero lo que
puedo decir es el hecho de que en una base han estado conviviendo PMC rusa con Estados Unidos, lo cual ha sido bastante curioso en esta evacuación de Estados Unidos, que evidentemente quien va a sufrir va a ser las capacidades de reacción de los gobiernos, ya sean golpistas, militares, juntas y todo esto, pero siguen teniendo las mismas obligaciones que los que tenían los gobiernos anteriores. Y por tanto, la respuesta, si no acaba satisfaciendo lo que es la resolución de los problemas existentes en esa capa multinivel de lo que son las sociedades de Sahel, de Níger, de Mauritania, como elemento externo, Senegal, que está en la parte externa. Digo estos dos países porque tienen que ver con la frontera sur respecto de España, que debería de tener una perspectiva para la estabilidad en Mauritania y en Senegal. Senegal ya lo hemos comentado alguna vez en algún vídeo. Por tanto, ahí estaría la idea de que desde España hubiera una visión respecto de Sahel como parte propia de la seguridad interna del Estado español, pero parece que es algo que solamente se queda en Ceuta y Melilla. Bueno, Marruecos a ver qué movimientos hace, y más abajo parece que la sociedad no está en eso. Pero bueno, eso es un problema. Estos países deben de ser interesantes por el tema seguridad, por el tema militar, por el tema de la presencia hasta hace 4 días de una misión española, a pesar de que era rebujo de la misión francesa, que la cosmovisión francesa de la zona del Sahel había permeado en una visión europea, y eso también debe de cambiar. Debe haber un relato español para los españoles de la presencia española en el ámbito del Sahel y también respecto de política en Senegal y en Mauritania. Y por tanto ahí estaría el asunto. Sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur brobat, beti helpien.